Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos y como cada semana tenemos la participación de la doctora Teresa García Gasca, a quien le agradecemos su tiempo y su apertura. En esta ocasión, a través de plataformas digitales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarla como cada semana. Muchas gracias Marco, Alfredo. Bueno, pues hoy tuve problemas, parece ser que hubo un percance importante y entonces alcancé a llegar aquí a la facultad y desde aquí estamos por Zoom, con mucho gusto. Hoy quiero platicar un poquito sobre una reflexión que he estado haciendo alrededor de los data centers. Fíjense ambos que hemos tenido algunas notas interesantes con respecto al uso del agua de los data centers, pero al final del camino no hay como tal un comunicado oficial o alguna fuente oficial que nos permita contar con la información en donde no tengamos ninguna duda de lo que sucede en ese sentido. Entonces, traigo algunas imágenes para presentarles esta reflexión que hoy les traigo y sobre todo hacer el llamado a las autoridades para que puedan emitir la información de forma transparente y podamos contar con esto, esta situación que nos parece importante en términos del uso del agua. Entonces, traigo aquí algunas imágenes y empiezo con estas dos notas que son de hace algunos días, en donde se hace reflexión a través de otros medios de comunicación de una situación de gravedad que está sucediendo a nivel mundial y que particularmente México, Chile, España, Querétaro en particular están siendo muestra de un fenómeno importante. Aquí el país dice el patio trasero de la inteligencia artificial, ¿no? Muy preocupante, y cuando lees el artículo te das cuenta de que esta preocupación está generalizada y que se está focalizando en Querétaro. Es decir, algo está pasando en Querétaro que está levantando las alertas con respecto a la instalación de centros de datos en nuestro estado, y que tiene que ver justo pues también con el uso del territorio, con la ocupación del territorio que muchas veces es para cultivos o podría ser destinado para cultivo, y además el uso del agua y de la energía. La siguiente imagen, entonces, lo que les muestro es esta nota que salió hace muy poquitos días, ¿no? En donde Amazon invertirá $600,000, más o menos 12 millones de pesos en fugas en Querétaro. Y a mí me llama mucho la atención que si en verdad hay que invertir 12 millones de pesos en fugas para recuperar, dice aquí la nota, 128 millones de litros de agua, no se haya hecho antes por parte de las autoridades correspondientes en el gobierno de Querétaro, y lo tenga que venir a hacer Amazon, que además suena un poco como de buen samaritano, ¿no? Como algo altruista, que no lo es como tal. Debe haber alguna cuestión aquí que tampoco conocemos de la forma en la que se están gestando o gestionando estos convenios con estos grandes centros de datos. Y dice la nota que la inversión se ejercerá en sistemas para controlar la presión del agua, y que con esto se va a evitar la fuga, una fuga importante de 128 millones de litros de agua, lo cual me parece una cantidad no despreciable. Y en la siguiente imagen, algo que me llamó mucho la atención es que dice el vocal de la CEA que esta inversión va a desmitificar lo que consumen de agua los data centers, en donde se piensa que se consume una gran cantidad de agua cuando realmente consume muy poquito, dice el vocal de la CEA. Y dice, por ejemplo, Amazon consume 2 litros de agua por segundo. Yo digo, 2 litros de agua por segundo, pues son 63 millones de litros de agua al año, según mis cálculos, y me parece muy fuera de la realidad con respecto a lo que se reporta a nivel mundial con respecto al uso de agua de este tipo de empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se habla de que se van a reparar las fugas en 3 niveles. Fíjense, nada más dice, reparar más del 90% de las fugas en menos de 24 horas. ¿En serio? O sea, ¿es en serio que esto se puede hacer? ¿Y por qué no lo habíamos hecho antes? ¿Y por qué hay que esperar a que venga Amazon a resolver el problema? El segundo, que con el uso de inteligencia artificial se van a detectar fugas no visibles, pues eso está muy bien. Y el tercero es que se implementarán
cuestiones o se implementarán estrategias para evitar fugas futuras, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy rara la nota, me parece muy raro que Amazon de repente responda de esta manera y que no hayamos podido como gobierno del Estado o como, pues sí, dentro del gobierno del Estado resolver un problema que pareciera relativamente sencillo de resolver, ¿no? Entonces me puse a investigar a qué están obligados los centros de datos una vez que se instalan en cualquier lugar del mundo, y en la siguiente imagen les muestro que hay una organización, un consorcio internacional que se llama The Green Grid, en español más o menos la Red Verde, que no tiene fines de lucros, pero que es un consorcio industrial para formular políticas con respecto al uso del agua y de energías en general para los centros de datos, particularmente para los centros de datos. Y que en el 2011 esta Red Verde propuso una nueva métrica de sostenibilidad que se llama eficacia del uso del agua, o por sus siglas en inglés, Water Use Effectiveness, y que lo que hace es tratar de controlar el uso del agua a través de diferentes estrategias en los centros de datos, principalmente el agua para la refrigeración o para el enfriamiento de los equipos. Así que entonces dije, bueno, esta estrategia WUE, por las siglas en inglés, ¿de qué nos va a ayudar? Y entonces sigo buscando, entonces, ¿cuál es la estrategia que en Querétaro se está utilizando? En la siguiente imagen me pregunto, ¿pero cuánta agua consumen los centros de datos en Querétaro? Y no encuentro nada. Lo único que encuentro son notas tan ambiguas como esta de finales de julio, ya la habíamos mencionado, donde el secretario del PRETE dice que los centros de datos usan poca agua. Pero poca agua es cuánta agua, es poca con respecto a qué, ¿no? Y ya habíamos dicho que él decía que no usaban agua, que no había problemas de agua porque a los centros de datos decían que no les faltaba agua, lo cual me parece que, pues no, a los centros de datos no les falta agua, nos falta agua a nosotros. Pero luego la misma nota dice, fíjense, los propios servidores tienen ya sistemas de enfriamiento dentro del servidor con lubricantes, con agua, algunos con agua destilada. O sea, ¿en serio utilizan agua destilada para enfriar los equipos? El agua destilada es un agua costosa, es un agua muy pura que se utiliza en los laboratorios analíticos. Entonces, ¿cómo van a usar agua destilada? ¿No será que se está confundiendo el secretario del PRETE? Porque técnicamente pues tendríamos que ir hacia el agua reciclada. Así que en la siguiente imagen lo que hago es, sigo buscando y no encuentro nada. Lo único que encuentro es la información que está en la web, en la red, y vuelvo entonces a entrar a través de inteligencia artificial y vuelvo a constatar la información. Y nuevamente la información es la misma, ¿no? En Querétaro se consume cerca de 3.500 gigawatts de energía, 350 gigawatts de energía con en un futuro se prevén 600 gigawatts. Y el consumo de agua anda entre 7.000 y 10.000 millones de litros. 9.000 es lo que yo he encontrado. Entonces sigo sin entender, sigo sin comprender y no entiendo por qué no se abre de forma transparente esta información. O sea, es lo que yo solicito a través de esta participación puntual, que se abra la información de forma transparente y que nos informen a todas y todos los queretanos qué se está provocando, qué se está generando a través de los centros de datos en términos de consumo de agua. En la siguiente imagen, lo que les muestro es qué hace este Water Usage Effectiveness, esta estrategia. Y bueno, pues la verdad es que me desencantó porque yo pensé que tenía un mayor alcance. Evalúa cuánta agua se utiliza en un centro de datos, midiendo cuánta agua se usa por cada kilowatt hora de energía. Y lo que evalúa es solamente el agua, esa relación, cuánta agua se usa para refrigeración por cada kilowatt hora. Pero no incluye un control sobre el agua potable o reciclada, es decir, no incluye un control sobre el origen del agua, no incluye un control sobre la reutilización o retorno del agua que se está utilizando. Y tiene diferentes vacíos. En realidad no es una medida completamente sostenible, ¿no? En promedio a nivel mundial se estima que el WUE, que es este valor, es de 1.8 litros por cada kilowatt hora y lo ideal sería llegar a 0.2 litros por cada kilowatt hora. Y estamos muy lejos de ello y bueno, vuelvo a insistir, no hay información que nos indique en Querétaro
cómo está la situación, pero sobre todo me hace pensar en que necesitamos políticas estatales para esta cuestión, porque pues Querétaro se está convirtiendo en un polo de desarrollo de centros de datos en nuestro territorio. En la siguiente imagen les muestro entonces que pues lo que se propone a nivel internacional, no necesariamente por la WUE, sino a nivel internacional, es que se planteen sistemas de enfriamiento distintos o diversos, digamos, como los geotérmicos por circuitos cerrados de inversión, free cooling y demás, y que se evite la pérdida por evaporación del agua y se utilice agua reciclada. Pero esto todavía no está normado y tendríamos que generar políticas propias. Las recomendaciones, además de disminuir el valor de WUE al menos a 0.4 litros por kilowatt hora, es obligar a demostrar el origen del agua no potable para el enfriamiento, incorporar compromisos de reposición hídrica para los centros nuevos y crear un registro público de consumo hídrico del sector tecnológico de los centros de datos. Y me parece que estamos lejos de ello, es decir, me parece que en Querétaro se instalaron los centros de datos con mucha laxitud y no hay como tal políticas claras que nos permitan conocer cuál es el uso del agua y la eficiencia, pero sostenible del agua. Y finalmente, recalcar que dada la crisis de agua en la última imagen, por estrés hídrico en Querétaro, pues resulta necesario generar políticas para el establecimiento, operación y eficiencia del consumo de agua. Esto no lo digo yo, esto es algo que se está discutiendo a nivel internacional, pero dado que Querétaro se está convirtiendo en un polo de desarrollo en este sentido, pues habría que generar políticas estatales. Yo empiezo otra vez, hay que dar información de forma transparente. Así que entonces, pues esta es la información que hoy traigo, más que información, la reflexión, porque sigo buscando más información que nos evite la especulación y que nos permita contar con certeza, con datos en donde si se dice usa poca agua, pues entonces tengamos la certeza de que es poca agua, ¿no? Con respecto a los centros de datos. Y bueno, para terminar mi participación, finalmente invitarles hoy el SUPAGUA, el Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad, organiza un foro de reflexión sobre el agua en donde he sido invitada y les agradezco muchísimo. Yo estaré hablando justamente de la calidad de agua y la normativa. Estará el doctor Raúl Pineda, el doctor Eusebio Ventura y la licenciada Teresa Roldán de Voceras de la Madre Tierra, reflexionando sobre el agua, pero particularmente sobre el proyecto del Batán, ¿no? Porque hay mucha necesidad de información a nivel de la sociedad y esto será en el auditorio Fernando Díaz Ramírez en un ratito más, a partir de las 9:30 y hasta la 1 de la tarde. Así entonces, pues esta es mi participación del día de hoy, Marco y Alfredo, y les dejo pues yo este llamado a las autoridades que nos transparenten la información con respecto a los centros de datos y entonces ya dejamos de insistir porque el problema es que no contamos con información que nos indique pues cuál es la gravedad del uso del agua a través de los centros de datos que se están instalando en Querétaro, que ya son 18 y que vienen al menos 12 más. Doctora, como siempre, muy agradecidos por la información que nos proporciona en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Sí, con gusto. Chao. Son 8:48. Vamos con la síntesis.